Hola, muy buenos días, tardes o noches. Les mando un saludo enorme desde donde me estén escuchando. El día de hoy en nuestro queridísimo podcast El vuelo de nuestro pensar veremos los temas el pesimismo, la esperanza, el miedo y la angustia. Este tema es importante abordar debido a que nuestra sociedad siempre se ha encontrado en momentos críticos, como por ejemplo el suicidio. Ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver? Pues que si el hombre es muy débil en distintos aspectos, se atormentará con estos pensamientos intrusos, los cuales hacen llegar a los dichosos caminos más fáciles de la vida, por lo cual es importante que ustedes sepan cómo estos nos afectan. Entramos de lleno con el filósofo que se llama Arthur Schopenhauer. Su principal obra fue El mundo como voluntad y representación. En esta podemos encontrar una cita la cual dice: el mundo es mi representación. Esta es una verdad valedera para todo ser que vive y conoce. El que llega a conocerla posee el sentido filosófico. ¿Esto qué significa? Podemos comprenderlo como que el mundo es parte de nosotros, en la cual nosotros podemos expresarnos y este afecta de igual manera a nosotros mismos. El mundo tiene esa esencia en la cual la voluntad es conflicto y desgarramiento con el cual igual entra el dolor, y mientras más lo pienses, este dolor va creciendo y te va atormentando mucho más. Podemos decir que en el libro nos va a hablar sobre la voluntad, la cual nos atormenta a nosotros. En ella podemos encontrar el dolor, pero ¿qué creen? Resulta que el hombre es genial. Es uno de los que más sufre, más aprendes y con esto obviamente te vas desarrollando más. La voluntad suele carecer de sentido. En este caso, como el mundo tiene voluntad, el mundo es el que carece de sentido, por lo cual pues nos incluye a nosotros. En estos aspectos podemos ver que nuestra vida es un círculo vicioso. Como sabemos, los círculos viciosos están vinculados a pensamientos obsesivos, los cuales nos hacen preocuparnos en exceso y eso nos afecta en distintos factores, como por ejemplo, cuando decaemos hace que nos enfermemos. Pero ¿qué creen? Es que de verdad nosotros los seres humanos somos tan indecisos, pues cuando estamos llevando una vida tranquila, viene un aburrimiento, pues son rutinas las cuales día con día repetimos y nos aburre. Entonces, nosotros queremos escapar de esto y nosotros ahora lo que sentimos es la insatisfacción, pues estamos en busca de algo que nos motive y satisfazca, pero no sabemos a veces en qué, y lo que hacemos es seguir sufriendo. Lo que él trata de explicar es que nosotros siempre estamos en contienda y lucha. Es un ciclo, y aquí entra el egoísmo, pues es el punto de la lucha, pero de igual manera de la guerra, con todos los que nos rodean y sentimos que son una amenaza. Entramos con este tema que es la esperanza, con Antonio Caso. Porque pues cada vez que hay luchas existe la esperanza de que esta lucha acabe. Y en este caso, cada vez que entramos a un círculo vicioso, existe la esperanza en la cual encontremos ese algo, ese motivo por el cual nuestra vida no se vea tan aburrida, por decir así, con las mismas rutinas. Pero, ¿cómo es que surge la esperanza? Esa es una muy buena pregunta. La esperanza podemos decir que surge desde la manera en la cual nosotros queremos que se resuelvan nuestros problemas. Como ya había mencionado, es la que nos viene a iluminar nuestro camino. Y para mejorar nuestra vida, Antonio Caso nos menciona que debemos de cometer actos de caridad. ¿Pero por qué? Él asociaba mucho la caridad y la filosofía. Decía que éste podía existir sin la filosofía. Recordemos que la caridad se basa en una ayuda hacia nuestro prójimo, ser solidarios con el dolor ajeno. La caridad hace que exista la esperanza de que las cosas se mejoren. La caridad es buena, sabe que ésta debe de venir de nuestro ronco corazón o de nuestro ronco pecho. Solamente se necesita de eso para la existencia de la caridad, es decir, que debemos amar a nuestros prójimos, pues ellos simplemente piensan en la codicia. Si no lo hacemos, si no aprendemos a amar, no se dará la caridad, y con ello se pierde la esperanza, la paz y la tranquilidad. Todo empeorará y por eso nosotros hemos escuchado que la esperanza es lo último que muere. Pues cuando ésta muere ya no queda nada y es cuando nosotros encontramos el miedo.
Pero, ¿qué es el miedo? Este es uno de los sentimientos el cual nos puede causar mucho daño. Este nos suele cerrar muchas puertas. Por ejemplo, existe el miedo al fracaso, el miedo a estar solo, etcétera. En este caso abordaremos el miedo con Miguel de Montaigne. Con él observamos que el miedo es una clase de mediocridad, pues simplemente nos hace retroceder. Él dice que el hombre debe aceptar todos los aspectos de la vida, aun sean así las enfermedades, el dolor y la muerte. El cual es un tema que a muchos nos aterra, nos genera miedo, y debemos de aceptar la muerte para así poder saber vivir y no estar preocupados todo el tiempo de que la muerte nos puede llegar. Porque es verdad que nosotros casi siempre estamos preocupados, o la mayoría de las personas se preocupa por la muerte. Pues en vez de eso, nosotros debemos de hacerla parte de nuestro vivir. Menciono igual que las personas sabias viven el presente. Y para el presente es la totalidad del tiempo. Para él no existe el pasado y el futuro. Y es verdad, pues para vivir atormentados con el pasado, con nuestros temores, ya que esos los debemos de dejar a un lado, no hay que ponerlos en nuestra vida y vivir el presente mejor para construir nuestro futuro, pero saber saborear el presente para que nosotros podamos saber vivir, para que nosotros podamos saber amar la vida. Por ello es importante no tener miedo, pues el miedo nos puede atormentar, llevar a la depresión y a la negación de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que pues simplemente debemos de asumir lo que nos trajo nuestras decisiones que tomamos, que pues debemos saber afrontarlas para así poder vivir. Y claro que sí, para casi concluir con todo esto, el miedo viene agarrado de la angustia, pues esta es la que le sigue después del miedo. Esta la abordaremos con Kierkegaard. La angustia es peor que el miedo, pues el sentimiento que tenemos al pensar en lo que pudo haber sido, esto es la angustia. La angustia te hace pensar que lo hiciste y que pudo haber sido otra cosa si hubieras hecho otra cosa, ¿saben? Y entonces ese pensamiento te va a seguir atormentando, vas a seguir pensando en, ay, si hubiera hecho esto, ¿será que esta situación hubiera mejorado? Entonces eso te atormenta mucho más que el miedo, pero ya está en futuro, por ello el futuro la acompaña, destruye todos nuestros finales, descubrimos todas nuestras ilusiones y si vivimos en pecado, podemos recaer en él. La angustia es la que nos ataca aún más en nuestro momento más débil y vulnerable. Está ahí acechando a ver cuál va a ser ese momento en el cual ella pueda atacar. La angustia es malvada, pues es nuestra mente la que nos ataca, es la mente la que tiene el poder y conoce de manera minuciosa la manera en cómo atacar. Tanto así que nos podemos destruir nosotros mismos, llegando así a pensar en nuestro propio suicidio. Podemos concluir este capítulo que estos cuatro factores, el pesimismo, la esperanza, el miedo y la angustia, van agarrados de la mano. Nos encontramos una parte del pesimismo, la cual, pues en este vemos todo lo negativo de nuestras vidas, que no encontramos nada bueno de esta y vamos en busca de encontrarlo. Y simplemente lo que nos ayuda son los círculos viciosos. Como ya mencionamos, es cuando empezamos a tener pensamientos obsesivos como hacer las cosas más y más veces, porque no tenemos esa satisfacción de lo que nosotros buscamos. Y aquí es donde nosotros entramos en una guerra interna de querer buscar eso que nos satisfazga. Es donde entra la esperanza, que nosotros tenemos de mejorarnos mentalmente y de poder encontrar ese algo, pero al mismo tiempo tenemos miedo de no poder encontrarlo, el cual nos puede llegar a pues atormentar de una manera muy fea. Por último, encontramos la angustia, la cual es la que hace que los hombres sean aún más débiles, pues esta nos ataca por medio de nuestra mente, imagínense, pensando en lo que pudimos haber hecho, y por ello se dice que es mejor vivir el presente y saberlo afrontar, para así poder ver un poco de lo bello que es vivir y de disfrutar esos momentos. Sería todo, espero les haya gustado, les mando un fuerte abrazo desde donde estén, mis buenas vibras y que tengas un excelente día.
pero eso diría. Ay, no es cierto, bebés. La verdad es que pues este capítulo ha llegado a su fin, este podcast ha llegado a su fin, y para que pues entiendan, les voy a dar mis opiniones personales. La verdad es que yo pienso que cada uno de los temas que abordamos nos sirven de mucho en nuestra vida diaria. Por ejemplo, lo importante que es buscar el sentido de nuestra vida, pues la vida es para disfrutarla, ¿o no? Y sé que a veces nos sentimos en un camino lleno de piedras y de nieblas, donde no podemos observar bien lo que nosotros venimos a aportar aquí en la tierra. Y con otro de los capítulos de El ser del mexicano, nosotros debemos de aprender a abordar qué somos como Estado, como nación y como país, pues para saber de dónde venimos, de demostrar nuestras culturas y estar orgullosos de ellas, saber cuál es nuestra esencia y lo que nos distingue de los demás. Pero de igual manera, uno de los temas que abordamos fue el sexo, amor y la filosofía, que a mi punto de vista es una bomba de hablar de esos temas, pues el amor es un sentimiento por el cual nosotros podemos ser libres en la manera de expresarnos, pues también aprender qué es para no confundirlo y pensar que amor es demostrar agresividad y desinterés, junto con el sexo, que debemos de aprender que ambos sexos, como masculino y femenino, tienen sus roles en la vida y que ninguno de los dos es menos que el otro. Cabe recalcar que los siguientes temas, como lo es el pesimismo, la esperanza, el miedo y la angustia, van agarrados de la mano. Para mí, el pesimismo, el miedo y la angustia, lo único que hacen es destruirnos, evitar que avancemos en nuestros proyectos y atormentarnos. Y pues que debemos hacer es pensar en el presente, para así poder disfrutar un poco de la vida y no presionarnos tanto. Y la esperanza es la que nos viene a iluminar. La esperanza es la cual nos viene a ayudar y a demostrar que no todo está perdido. Es la cual no debe morir jamás, porque sin ella el mundo sería aún más un desastre. Y bueno, para mí esto sería todo de mi parte. Espero y les haya dejado un aprendizaje y una reflexión y que se la hayan pasado muy bien. Ahora sí me despido de ustedes con un saludo cordial. Les mando muchos besos y abrazos, mi más buenas vibras. Hasta luego. Recuerden que esto fue el vuelo de nuestro pensar. ¡Mua! Besitos.